Y sobre todo batalladora asturiana, que estamos encantados de nosotros por nuestra parte de recibirla en el plató del Cascabel. ¿Cuánto me alegra? Yo es que la admiro a usted, desde el día que la conocí aquí personalmente. Pues menos mal que hay alguien que nos ayuda, ¿eh? Hombre, por favor, y tiene usted mucha más ayuda en otros medios también, por supuesto. La verdad, mira, el problema es que mi casa, el teléfono, todo el día, salgo a la calle, voy a comprar, no puedo porque la gente me para y creen que yo soy el Mesías. Creen que yo puedo hacer algo, que me cuenten unos problemas desgarradores y me dicen, mira a ver si lo solucionas. Digo yo, pero si yo no soy nadie. Algo está haciendo para solucionarlo. Yo lo único que puedo es que vosotros apoyéis totalmente con vuestra presencia física cuando os digamos, pues vamos a hacer una concentración, porque claro, si no, no te escuchan. ¿Qué es lo que me iba a enseñar, Calverina? ¿Qué me iba a enseñar? A ver, mira, 8 puntos, 8 puntos, según Fernando Onega, por los que el impuesto de sucesiones debe desaparecer. Sí, pues esto lo vamos a leer. Léelo. Hombre, claro que lo voy a leer. Léelo. Antes espérese un momento, porque mire, no sé si usted, igual usted también lo ha recibido. ¿Ha recibido usted un WhatsApp? ¿O tiene teléfono móvil? Sí, pero es que no lo oigo. Y entonces solo oye para llamar yo. Y tampoco el mensaje usted no lo recibe. Nada, de eso no tengo pues ni idea, que sepa que hay mucha gente que está recibiendo un mensaje en WhatsApp diciendo huelga general el 21 de marzo. Hemos dicho que no, que la ustedes no están detrás de eso. No. Bien. O sea, nosotros tenemos una plataforma y la plataforma de huelgas generales no. Si quieren que hagan una huelga pero trabajando el doble. Ahí está. Generales no está España para huelgas generales. Ni concentraciones, ni nada. Lo que queremos es justicia contra este impuesto que es tan salvaje y tan discriminatorio. Pero de huelgas no, ¿eh? No hay que trabajar, todo lo contrario. Trabajar mucho como trabajamos todos. Bueno, pues claro. Nos alegra de que ya aclare que no está detrás de esa huelga, ni mucho menos. Si lo hacen, menos. es fuera de nuestra plataforma. Porque claro, yo soy un miembro más de la plataforma. Dentro de mí está el abogado, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que es el que realmente sabe y dice, y luego está la gente que está gestionando dentro de todas las firmas, las que como yo salimos a la calle a recoger firmas, y tienen, esa es la parte silenciosa. A mí me pusieron cara y entonces a la que conocen ya a mí creen que soy la salvadora. Pero yo no hago nada más que ese granito de arena que ayuda al compañero. Eso es lo que soy. Lo que pasa es que, bueno, dio la casualidad. Que si hay alguna pregunta que quieran luego formularle a Calverina García, nuestros espectadores, no solamente de Asturias, de cualquier otra parte de España, aprovechen la ocasión, envíennos algún mensaje a través de las redes sociales y luego le transmitimos a Calverina esas preguntas. Antonio, con el hashtag el Cascabel 9M, importante. Cascabel con el 9M. El Cascabel 9M para leeros a todos. Bueno, pues a ver si hay alguna pregunta que luego quieras hacerle o quieran hacerle ustedes y ella responda. Bueno, yo si queréis os cuento un caso, uno de los muchos, porque podría estar toda la noche contando tragedias. Pero es que el otro día el nieto de una señora que tiene 95 años, que yo conozco, me contó una cosa que está temblando, y tiene toda la razón. Resulta que esta mujer marchó para Venezuela hace 60 años. Tuvo que dejar aquí a sus hijas, una recién nacida y otra que tenía 2 años, porque tuvo unos problemas económicos grandes, se intentaron poner un negocio, la cosa fue mal, entonces se marchó el marido primero y cuando ella dio a luz a la segunda hija, luego ella se marchó también, tuvo que dejar aquí las niñas porque si las llevaba con ella entonces no hacíamos nada. Él trabajó por la selva de cocinero, que no hubiera cocinado nada más que en la mili, pero en aquel momento valió igual. Y ella fue a casa de un señor a hacer lo que fuera. Luego, poco a poco, como en aquella época el bolívar valía tantísimo, se ahorraban hasta el último céntimo. Fueron pagando las deudas que tenían aquí y fueron ahorrando y entonces pusieron un restaurante. Ese restaurante tuvieron éxito y ganaron un dinero. Entonces pensaron que volverían a España y poner aquí algo. Vinieron para España, volvieron a poner algo, les volvió a salir mal, entonces cogieron a sus hijas y se volvieron a Venezuela. Y estuvieron pues otros 30 años en Venezuela. Entonces vino retirada, esa mujer compró en Gijón unos bajos comerciales, un piso para vivir ella y con esos bajos comerciales poder vivir con las rentas.
Claro, muere el marido, ya tuvo que pagar lo que no está escrito y la liquidez se acabó. Entonces le quedan las rentas, ¿no? Pero resulta que ella, una de las hijas, se casó y quedó viuda, nada. Recién casi a los 2 años de haber casado, y quedó con 2 niños. Que esta mujer se hizo cargo de esos nietos y de esa hija, porque luego esa hija enfermó y murió hará 4 años y estuvo enferma todos estos años. Ella no tiene retiro, no es como cuando se va a Europa, que vienen con retiro. No, y ha heredado de Venezuela, sí. Ellos vienen, sí, pero con lo que hayan ganado, que era con lo que están viviendo. ¿Qué pasa? Como ahora hubo una crisis muy grande, ella con miedo de que los bajos que tenía rentando se pudieran ir a otro bajo que fuera más económico, les bajó la renta para poder que se quedaran y poder subsistir. Claro, tiene 94 años, está mal. Esa mujer se muere y esos chicos quedan en la calle. Claro. Porque uno es profesor y trabaja, pero el otro trabaja un mes, cuando termina el trabajo lo llaman de vez en cuando, está prácticamente ni paro ni nada, nada. Entonces, esos nietos y esa otra hija que ella tiene, si muere esta mujer quedan en la calle. Y no pueden pagar, lo que reciben, la herencia. Clavelina, perdóneme, yo le voy a ir cortando porque si no el tiempo se nos va en televisión. Entonces yo quiero darle paso a Paola Sánchez porque quiere ponernos al día de cómo está la situación respecto a esa protesta, que yo creo que hay mucha más pulsión, digamos, contra este impuesto, el llamado impuesto a la muerte, en la opinión pública y en la calle, la gente... que los políticos no se parece que no están oyendo. No dicen nada, no te dicen nada. A ver. Vamos a recopilar algunos datos porque lo llaman el impuesto de la muerte, pero además es el impuesto de la discordia. Heredar en España se ha convertido en un auténtico problema en función de dónde se viva. Cada comunidad autónoma ha fijado su propio tipo y las diferencias entre unas y otras son notables. Está claro que todos los españoles somos iguales ante la ley, pero parece que no tanto ante Hacienda. En algunos territorios hay que pagar hasta un 30% de la herencia recibida, mientras que en otras partes no llega al 1%. Pero, ¿dónde sale más caro heredar? Vamos a ver si vemos este mapa, porque como vemos las comunidades en rojo, Andalucía, Asturias, Extremadura son en las que más se paga, mientras que las más beneficiadas o las que menos serían las azules, en este caso Madrid, Cantabria y Canarias. Así, con un supuesto para que lo vean más claro, ante una herencia de 800.000 euros recibida, por ejemplo, por un soltero, las diferencias serían las siguientes. Si es andaluz, pagaría 165.000 euros, mientras que si vive en Canarias, tan solo pagaría 134 euros. La diferencia de los tipos impositivos, aquí lo hemos visto, es más que notable. Así, por ejemplo, en Asturias, el tipo puede llegar a ser de un 87%, un gravamen que obliga a muchos ciudadanos a renunciar a sus herencias o a tener que endeudarse cada vez más y más en nuestro país. En los últimos 7 años, las renuncias, fíjense, han aumentado un escandaloso 179%, tal y como reflejan los datos comparativos entre el año 2007 y el 2015. Está claro que el impuesto de sucesiones y donaciones, además de un quebradero de cabeza, representa un caos fiscal. No solo porque recauda muy poco, tan solo aporta el 1,7% de los ingresos anuales que recibe el Estado, sino por la injusticia que supone entre los ciudadanos de las distintas comunidades, que incluso en ocasiones pues tienen que cambiar su residencia para rebajar la factura fiscal. El impuesto rebosa de polémica. Incluso se ha hablado de esa huelga que les comentaba Antonio, que se ha convocado por WhatsApp. Quizás ustedes hayan recibido un mensaje como este que van a ver. Huelga general, 21 de marzo, prohibición al impuesto de sucesiones, no más impuestos abusivos, heredar cuesta más que comprar bienes que han pagado nuestros padres y que no podrán pagar nuestros hijos. Continúa el mensaje, etcétera, etcétera. Un mensaje que, por cierto, como les estábamos indicando, pues no tiene remitentes, se desconoce quién es el autor de la convocatoria de esta huelga y desde la Plataforma contra el Impuesto de Sucesiones de Asturias, como nos comentaba nuestra invitada, pues se advierte de que se puede tratar de un bulo. Entre tanto, con todo este follón, nosotros nos vamos a quedar con la recomendación que hacen los sabios en este tema. Dicen que lo correcto sería que hubiera un mínimo exento común en toda España y un tipo de gravamen entre el 4 y el 5% para herencias entre familiares directos. No sé si estará de acuerdo nuestra invitada
con ese consejo que dan los sabios, en este caso con el impuesto de sucesiones. Nosotros no queremos ser ni más ni menos que ningún otro español. Queremos los mismos derechos porque la Constitución lo dice. La Constitución dice que somos todos iguales ante la ley. Pues eso es lo que queremos. Ser iguales ante la ley. No creo que sea pedir demasiado, ¿no? Pero Clavelina, una cosa. Iguales ante la ley, por supuesto. Pero como la Constitución también establece las autonomías, y a continuación las autonomías tienen una cierta capacidad para modificar determinados impuestos, la reivindicación que usted debería dirigir fundamentalmente, creo yo, es al Gobierno de Asturias, porque en el Gobierno de Madrid el impuesto de sucesiones está prácticamente desaparecido, se paga el 1%. Vale. Entonces, el trabajo más inmediato que tienen que hacer los grupos que defienden la desaparición de este impuesto es con sus propios gobiernos autonómicos, que son los que toman la decisión. Pero si no te reciben. Bueno, ya, pero quiero decir que sería más práctico la presión y la reclamación y la protesta ante quienes pueden decidirlo. Claro, pero es que eso es lo que nosotros estamos haciendo, pero siguen sin decirte nada. Ya. Y entonces, si no te dicen nada, hombre, yo creo que hay un gobierno central que debiera de decir algo. ¿No tiene nada que decir el gobierno central? Antonio, fíjate, Pues probablemente sí, fíjese. Claro. Yo echo de menos quizá una mayor implicación de la política, la política nacional, o sea, me refiero al Congreso. Claro. Es que parece como si esto no estuviera afectando a los partidos en el Congreso, en el Parlamento de la Nación. Es que de verdad que en Asturias es muy sangrante, porque pensar que Asturias ahora mismo no tiene ningún tipo de... No hay carbón, no hay minas, no hay fábricas, no hay nada. Muchísima gente en Asturias vive de esa casa que compró al marqués, de esa finca, porque antes la gente trabajaba en la mina o en la fábrica y luego, como tenían lo del campo, pues la gente iba haciendo un patrimonio pequeño. Si ahora no hay la mina, no hay la fábrica, no hay trabajo y encima les piden tanto si mueren los padres, claro, y no tienen dinero para pagar, entonces les quitan hasta el mínimo medio de vida que tienen para subsistir. Es que eso es una tragedia. Si me dejas una aclaración más que aclaración, complemento sobre los datos que habéis dado. Están calculados sin tener en cuenta otra parte de la norma, que está habiendo menos polémica, y yo no puedo entender cómo no puede estar habiendo esa polémica. Esto que está calculado así, está calculado con respecto al tipo, que llega hasta el 34%. Es decir, de lo que tú recibes, se calcula la base imponible un 34%. Si al final se determina que la base son 1.000, pues te puede llegar, no sería por esa cuantía, pero vamos, si llegase, pues eso, un 34%. Hay un coeficiente multiplicador. Es decir, dependiendo del que lo reciba, tenga determinado dinero o simplemente sin tener determinado dinero tenga una línea familiar, de cercanía familiar muy lejana, se puede llegar a multiplicar hasta por 2,4 la cuota. Es decir, literalmente ese 34 se podría llegar a multiplicar por 2,4. El otro día me contaba un ex inspector, un amigo, que de hecho uno de los motivos para salirse de la inspección, me dijo, era ver este tipo de cosas. Dice, ya no aguantaba más. Me contó un caso de una persona. Inicio de la crisis, hereda, 2007, 10 millones en acciones. No tenía conocimientos tributarios y decide, le voy a decir a Hacienda que me haga la liquidación. Hacienda le tarda 3 años y medio en hacer la liquidación. Eran acciones, estaban sometidas a cotización. En esos 3 años y medio las acciones pasaron de 10 millones de valor a 5 millones. Pero el cálculo de la liquidación se hacía sobre la fecha del fallecimiento. Por lo tanto, se lo tenía que girar sobre eso. Tenía patrimonio preexistente, le aplicaron el 34%. Se le fue la cuota de pagar a más de 6 millones. El valor de las acciones era 5 millones. El señor pasó de ir por el pasillo, dándole las castañuelas, convencido de que se podía retirar, a que si aceptaba la herencia tenía que pagar más de 1 millón de euros. Claro. O sea, literalmente las acciones se habían esfumado. Dices, pero ¿cómo puede ser esta historia? Dices, son casos extremos. Bueno, son casos extremos que le pregunten a Clavelina. Hay casos por todas partes. Casos extremos, no. Lo peor de todo es que una persona como yo, del pueblo, en un pueblo, que no tienes ni idea de nada, que lo único que hiciste fue trabajar aquí, que conoce bien Asturias, la tierra, y estar allí, y te da una herencia y tú vas al ayuntamiento y pagas la plusvalía. En el momento, y nadie te dice, mira señora, si usted paga esto, luego va a venir Hacienda y usted tiene que pagar esto. No te dicen nada. Entonces tú pagas la plusvalía, que ese es otro problema, pero muy gordo también,
y pagas. Y luego, dentro de unos meses, viene Hacienda y dice, oiga, que debe tanto dinero. No, yo ya pagué. No, usted pagó la plusvalía. Ahora tiene que pagar tanto, pero si es que no lo tengo, pues no lo quiero. No puede renunciar. Porque usted ya ha aceptado la herencia. Sí. Esa es la doble trampa. Pero entonces nos está engañando. Quien nos tiene que defender es un problema municipal. Claro. ¿Cómo es eso? Pero Clavelina, la plusvalía es un problema municipal que está vinculado al catastro que realizan los municipios. Por tanto, es que son distintas administraciones. Ya. Yo reflejo, no digo cómo tendría que ser, pero la situación es que en el tema de la plusvalía, la lucha o la defensa o la reivindicación se tendría que hacer primero contra las revisiones abusivas del catastro, que son las que luego marcan la plusvalía. Y eso es competencia municipal. Entonces, claro, son muchos frentes a la vez. Claro, pero es que lo gordo luego te viene después. Claro. Cuando, por ejemplo, mira, una chica que yo la enseñé a bordar, la encuentro un día en la calle y le dije, ¿quieres firmar? Porque yo hacía lo mismo que me hicieron a mí. ¿Quieres firmar? Y dice, y eso, digo yo, contra el impuesto de sucesiones. Y decía, calla, no me digas. Resulta que yo tengo 500 euros de retiro. Yo cuidé a un tío y ese tío me deja un piso aquí en Polavesero, que no tiene ni calefacción ni ascensor, porque es un piso de 50 años. Y dijo yo, bueno, muy bien. Fui al ayuntamiento y 3.000 euros de plusvalía. Bueno, ya está. Y si a los 5 meses me llama la Hacienda y me dice que 30.000 tengo que pagar. No, 30.000, ya pagué. No, usted pagó la plusvalía, pero ahora tiene que pagar lo de sucesión. Y decía, pero si es que no tengo dinero. Pues ya no puede renunciar. Tuvo que empeñar el piso de ella. Pero el problema es que dice, y ahora yo con 500 euros... ¿Cómo salgo de este problema? Es que Javier, es que nos lo tenían que explicar. Javier, ¿hay alguna pregunta que quieras formularle a Clavelina? Así es, Antonio. Mucha gente nos está escribiendo y hay una pregunta que nos están preguntando varias personas y es, ¿cómo ve Clavelina empadronarse en otra ciudad para poder tener un impuesto de sucesiones más bajo? En otra ciudad y en otra autonomía, en otra comunidad. Pues mira, lo veo fenomenal, la gente que tenga dinero que se vaya, porque si yo lo tuviera también me iba. ¿A cuál te ibas, Clavelina? El problema es más grave. La gente se va, el que tiene algo. Y entonces, ¿quién consume en Asturias? Claro. Porque el que tiene algo se va, consume donde vive, paga donde vive, contribuye donde viva. Y entonces, ¿qué pasa con Asturias? Cada vez más asfixiante. ¿No es así? Es que esto María Claver. Eso es tan difícil. Pero bueno, es que estos gestores que tenemos... Que no tienen nada que ver. Es tan difícil entender lo que yo digo. Oye, que yo estoy chifla. Porque a mí me parece tan de sentido común. Porque luego tenemos hasta un foco se nos ha fundido, Clavelina. Luego tenemos otra cosa. Tenemos lo que yo os acabo de decir. En la cuenca minera la mitad de la gente está viviendo del sueldo de los jubilados. Sí. Y toda esa gente, porque ahora dicen, no, un sueldo digno, una casa digna, todo es digno. ¿Y de dónde sale esa dignidad? 900 euros a todo el mundo, yo me apunto. ¿Dónde hay que apuntarse? ¿De dónde? ¿Por qué engañan a la gente? ¿Por qué engañan a los jóvenes? A mí ya no me engañan, ¿sabéis por qué? Porque yo sufrí muchísimo mi niñez. Yo desde los 9 años me tuve que ganar el pan que comía. Y toda mi vida trabajé, hice de todo. Desde lavar en el río la ropa nómea, la vejena, solo para que me dieran de comer. De ir a carbón a la vía para poder calentarme. Y luego, conforme fui siendo un poco más grande, ayudando a los vecinos que tenían propiedades, ir a la hierba, ir a trabajar al campo, solo para que me dieran de comer, no para que me pagaran, Y así poco a poco. Y luego vendí por los mercados, hice venta directa, tuve bar, enseñé a bordar, de todo lo que os podéis imaginar he hecho en la vida. Y ahora hay mucha gente que me pregunta que yo de qué me quejo. Como si hubiera estado usted con los brazos cruzados. Dice usted cosas con tanto sentido común, Clavelina. Eduqué a mis hijos. Claro. Y ahora tengo un piso. Venga, y eso María. Es rica. Eso es rica, Dios mío. Clavelina, mire también a esta parte del plato. No solamente que ya sé que está usted encantado con Victoria porque tiene casa en Asturias, pero estos también son de la familia. Porque nos dan la oportunidad. Porque mira, algunas veces pienso, voy a deciros una cosa.
que los asturianos habría que nos dar muchas explicaciones. No me quiero meter en política. Estoy fuera de la plataforma. Eso lo voy a decir yo. Métase en política, por favor. Eso lo voy a decir yo, fuera de la plataforma. No, vamos a ver, aquí yo creo se habla mucho de... que tenemos el caso Marea y el caso de... Y el caso de Villa, que eso está en los juzgados. Sí. Eso se refiere a cosas y casos de Asturias. De casos. Sí. Pero, ¿qué pasó con la Caja de Asturias? Esa no habla nadie de ella, Pues se habla mucho de Bankia, ¿no? De Bankia se habla mucho. Bueno. ¿Y qué pasó con Sogersa? Con Sogersa. Sogersa. Sociedad de capital mixto privado, De construcción público y privado. Sí. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Y qué pasó con la gasificadora y con el puerto del Musel? El superpuerto del Musel de Gijón. ¿Y con la laboral? La Universidad Laboral. Sí. De ¿Y con los fondos mineros? ¿Y con el ferrocarril de Langreo, que luego fue de FEBE y ahora ya de Renfe, que si os contara os ibais a quedar helados? ¿Ves? ¿Y con los fondos de formación profesional? ¿Qué pasó con todo eso? Porque vino de Europa mucho dinero. No lo supieron gestionar. Porque o tenemos muchos gestores muy malos, o yo no lo entiendo. Bueno, Venga, María. No, claro. Sí. Espera un momento. Claro, Carolina. que eso es meterse... no, espera. Que A ver, ¿qué más tiene usted por aquí? ¿A qué hace la de Hacienda? Ahora va a investigar hasta atrás, a ver por dónde se va el dinero. ¿Y por qué no se investigó hasta otro? Ay, claro. Dice, Hacienda refuerza... Es que viene con sus deberes hechos. ¿Por qué no se investiga eso? Hacienda refuerza la lucha contra los falsos cambios de domicilio para eludir impuestos como sucesiones. Claro. El Principado aumenta el personal del área de inspección e incrementa el curso de datos de contribuyentes con los servicios tributarios de otras regiones. Fíjate. Y que nos expliquen un poco qué pasó. Pues a ver, venga, María, por favor. Aquí hay un tema, es verdad que en algunos casos también tiene que ver mucho con la gestión y con la recaudación, ¿no? Pero sobre todo hay un pozo ideológico en este impuesto. Hay que decirlo así, porque es un impuesto que no se sostiene, es decir, un impuesto que es por el que se tributa dos veces, que es confiscatorio, estamos hablando del 80%. Es un impuesto que depende que va fundamentalmente a las rentas medias y bajas, aquellas que no tienen capacidad, ¿no?, para montar una estructura empresarial que les permita tributar menos, ¿no? Es decir, es un impuesto del todo incomprensible. Pero es verdad que los que han encabezado todo este lío en el marco de la nueva negociación de financiación autonómica es el Partido Socialista Andaluz, que ha dicho que es un impuesto, que ir contra este impuesto es injusto e insolidario. Siendo un impuesto por el que se recauda relativamente poco, estamos hablando de en torno a 2.000 millones. Pero yo creo que hay un pozo ideológico en todo este asunto, ¿no?, que no hay que olvidar. Hay un libro ahora que es ya no es actual, pero es El capital del siglo XXI, de Thomas Piketty, que es un economista francés, que se basa en esto precisamente, la acumulación de renta, es ir contra las herencias, la acumulación de renta, es decir, las retribuciones de patrimonio avanzan mucho más que el propio crecimiento, ¿no? Y entonces por eso precisamente ellos están apuntando a este asunto, ¿no? Entonces yo sí que creo que hay un pozo ideológico y hay que decirlo. Es decir, la izquierda no quiere ni oír hablar de retirar este impuesto precisamente porque tiene todavía aspira a eso que se llama la redistribución, pero muy malamente que hay la igualación y que es la igualación por abajo. Por eso precisamente atacan a Madrid con el dumping fiscal, diciendo que hay dumping fiscal, cuando las comunidades autónomas pues no tienen legitimidad para hacer lo que quieran en sus competencias, ¿no? Entonces, yo creo que es importante hablar de gestores, pero es muy importante también hablar de ideología, porque en esto hay mucho de ideología también. Bueno, dice los 8 puntos de Fernando, no, voy a leerlos, Carolina, y enseguida te doy paso a Agustín. Dice, los 8 puntos por los que el impuesto de sucesiones debe desaparecer. 1, es un abuso, estamos de acuerdo, porque obliga al heredero a comprar una parte de su herencia. O sea, te obliga a comprar lo que ya... a tipos más caros. Ya lo que pagamos una y dos y tres veces. Es desalmado. Cuando lo compras, lo pagas cuando muere tus padres, cuando muere tu madre. Claro. Desalmado porque no tiene en cuenta la situación económica del heredero, obligándolo a hipotecarse. Es dramático en la crisis, porque ni siquiera puedes vender al precio que te lo valoran. No, si pudieras venderlo, fíjate, fantástico. Confiscatorio, porque obliga a muchos a renunciar a esa herencia. Injusto con la empresa familiar, porque descapitaliza la empresa familiar bien gestionada frente a la mal gestionada que ya no deja herencia. Claro, si la has gestionado mal, la dejas ahí, te vas y ahí te quedas.
Competencia desleal provoca la fuga de empresas a regiones donde se paga menos, ¿eh? Y también de familias, lógicamente. Y anticonstitucional, porque provoca desigualdad entre distintas autonomías. En Madrid no pagamos, en Asturias o en Andalucía se paga mucho. Y nunca habrá igualdad, porque las que tienen mucho gasto no lo bajan, o sea, las autonomías que tienen mucho gasto, y las que tienen menos gasto no lo suben, por cuestiones electorales. Así que así estamos. Claro, Me parece que estamos de acuerdo, Fernando. Hay otro problema más. El problema es que te quitan la herencia. La tienes que dejar, no te la quitan, la tienes que dejar, que es como si te la quitaran. Bueno, ¿y qué hacen con ella? La subastan. ¿Y quién la compra? Por 3 pesetes. ¿Quién la compra? Y entonces te quitan a ti ese poco medio de vida que tienes para luego ser tan poco lo que van a recibir, porque en la subasta casi lo regalan. Y entonces el rico, que tanto les molestan los ricos, cada día es más rico. Y luego tú cada día eres más pobre. Agustín. ¿Hay alguien que no entienda eso? Porque vamos... Primero es verdad, en parte lo que se comentaba antes, pero también hay comunidades autónomas como Castilla y León que te pegan un palo en el impuesto de sucesiones y ahí no gobierna el Partido Socialista que yo sepa, pero bueno... Está de verdad también el impuesto de sucesiones en Castilla y León. Muy alto en Castilla y León. No, pero no tanto, yo creo que los gobiernos autonómicos han ido heredando, en este caso, nunca mejor dicho, han cogido la inercia y no han tocado los ingresos, sobre todo en una fase, en la fase de la crisis que hemos vivido. Pero más allá de eso, que me parece más, no es anecdótico, pero me parece un elemento circunstancial, creo que es injusto, este impuesto es injusto fundamentalmente por 2 razones. Primero, porque permite a la gente que tiene más conocimiento de cómo funciona el sistema fiscal en España salirse por la tangente. Sí. Hay mucha gente que no paga el impuesto de sucesiones utilizando algunos mecanismos. Claro. Por ejemplo, te empadronas 5 años en una comunidad autónoma en la que el impuesto de sucesiones está bajo y a partir del 5.º año ya en tu comunidad de origen ya no lo pagas, cosa que muy poca gente sabe. Y es injusto por eso, porque exige, para evitar el pago, un conocimiento fiscal que la mayor parte de los españoles no tenemos. Entonces, está... incidiendo sobre todo en la clase media, en la clase trabajadora, que como decía usted, cuando heredas un local, un piso, no sabes lo que te va a ocurrir. Y cuando te llega el palo, te dicen, no, usted tiene que pagar el 80%, pues te está pasando lo que antes las estadísticas nos mostraban, que ha subido muchísimo el número de gente que rechaza la herencia. Y luego además es que el impuesto de sucesiones en el conjunto de España solo recauda 2.000 millones. Muy poco. Que es una cosa que dice... Bueno, eso pues es el chocolate del loro. Ese sí que es el chocolate del loro. Es el 0,2% del Producto Interior Bruto Nacional. Con lo cual, hombre, la falta de homogeneidad además me parece que es absolutamente Eso que dice Agustín, eso es lo más grave. Claro, que al final, que no somos todos ni iguales ni ante la ley, ni entre los impuestos en un caso como este. Y que depende de la comunidad autónoma donde estés, tienes que pagar una cantidad u otra o no pagar prácticamente nada. Yo creo que eso, lo que sí exige es una igualdad para que cada comunidad autónoma no haga de su capa un sayo, porque es verdad que han heredado los impuestos y los han gestionado según les ha parecido. Pero yo creo que eso es lo que hay que arreglar como con carácter urgente para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. Y de eso tienes que armonizarlo, bajarlo. Bajarlo. Armonizarlo a la baja, sin lugar a dudas. Tú le dejas la palabra armonizar a un político y hoy siempre sube, es una cosa maravillosa. No bajar. Y luego, siempre que se haga, y perdona, ya termino, Victoria, siempre que se habla de progresividad en los impuestos, ¿por qué no se establece también un criterio de progresividad en el impuesto de sucesiones? Es decir, en función de los ingresos de una familia... No, sí que lo hay. Sí lo hay. Sí, existe. No, es que, de hecho, las cifras que hemos dado te ponen el multiplicador, multiplicar por 2,4 claro, te ponen el y llegar a multiplicador superar el según 80% de recaudación. Sí, que dices, pero si, por amor de Dios, es que, o sea, no voy a poder ni pagarlo, pero ni por lo barato. No, es que no puede... A ver, Victoria, venga. Yo digo, esto es competencia de las comunidades autónomas, pero esto es responsabilidad del Gobierno central. A eso me refería. Claro. Bien, a ver, ¿por qué? Cuenta, venga. Pues porque no puede consentir ni tolerar que en distintas comunidades autónomas se expolie a unos ciudadanos y en otras no. Es decir, el Gobierno central tiene la responsabilidad de armonizar los débitos, las deudas, los compromisos, las obligaciones de los ciudadanos españoles.
y no puede consentir de ninguna manera esta situación. O sea, que independientemente de que sea competencia autonómica, la responsabilidad es del Gobierno central al Gobierno central. Pero Victoria, ¿cómo retrotraes la situación? ¿Cómo retrotraes la situación desde el Gobierno del Estado? No, que no hace falta. Ese es el problema. Que la ley base del impuesto de sucesiones y donaciones es nacional. Es decir, si desde el Estado tú decidieses que el tipo máximo no es el 34 y no tienes un coeficiente multiplicador que te llega hasta el 2,4 y tú dices, oiga, señores, no se puede seguir tributando por cosas que ya han tributado. No puede usted estar esquilmando a la gente que está pendiente de sus familiares que han fallecido. Déjeles en paz. Y pones un tipo máximo del 5%, la ley base aplica a todos. Es decir, a partir de ese momento tú tendrías competencia, fenómeno, tú puedes competir con la comunidad de al lado, tú puedes tal, pero sobre un máximo entre el 0 y el 5. ¡Hala! Ya está, arreglado. ¿Cuál es el problema? Que esto le supondría para el Gobierno central el melón de, como le estoy quitando determinada financiación a las comunidades autónomas, según la norma, para garantizarles el principio de suficiencia financiera, les tengo que dar otra partida. Y el Gobierno hace así. Pues no puede hacerlo. Pero no es justo. No, totalmente. No puede hacerlo. Porque es que estamos asfixiados. No tiene derecho. Ese es el problema. No, pero yo insisto, los gobiernos autonómicos tienen que asumir, ya que tienen esa capacidad fiscal, tienen que asumir, porque la propuesta que tú planteas, Victoria, es muy interesante, pero políticamente creo que es impracticable. No. Pero si los gobiernos autonómicos tomaran conciencia, cada uno de ellos, de la gravedad del problema, en Andalucía y Cataluña se llevan la palma en cuanto a esos niveles de captación fiscal. Entonces, podría ser una decisión consensuada entre las comunidades autónomas. A ver, Javier, ¿alguna pregunta más a Clavelina? Alguien les tendrá que obligar, si tenemos un gobierno central, ese gobierno tendrá que también mirar por esa gente que está desprotegida. Porque voy a decirte, en Asturias somos 1 millón, que ya no somos 1 millón, ¿eh? Somos menos de 1 millón. ¿Y crees que una presidencia con todo lo que lleva, 8 concejalías y un parlamento, se necesita tanto para 1 millón de personas? Es un barrio de Madrid. Es que está necesitamos de la mano tanto. De Dios, Asturias. Yo creo que habrá que quitar, pero en otras cosas, los gastos. No, yo no voy a la compra y cuando yo digo a la vecina, oye, paga eso que acabo de comprar, que yo no tengo perros. No, tengo que primero preguntar, ¿puedo comprarlo o no lo puedo comprar? ¿Puedo hacer o no puedo hacer? No, es que no puede ser. Claro. Es que no puede ser, hija mía. No nos puede mandar a la calle. ¿Cómo se arregla? No pueden dejar a las familias totalmente desprotegidas. Usted que ha hecho el estudio de mercado, que ha solicitado firmas, cuando sale a la calle, la gente que no quiere firmar o que se opone, ¿qué es lo que le dice? No, hay muy poco, ahora nadie. Mira, en un principio tú decías, oye, ¿quieres? ¿Y eso qué es? Va, total, no van a hacer nada igual. Si yo no voy a morir, no voy a heredar nada. Yo voy a tal, yo no tengo nada que heredar, total. Pero claro, cuando ahora empiezan a ver que el vecino murió y que la familia tal, dicen, ¿cómo? Y cuando empezaron a ver esto, ahora ya... No, ahora no te preocupes, yo salgo a la calle. ¿Dónde tengo que firmar? Claro, ahora se han enterado de las consecuencias. Hombre, claro, ahora ya todo el mundo me pide un papel para firmar. ¿Y dónde tengo que firmar? Y no hay derecho. Y madre mía, y bueno, y la salvación. Creen que yo soy el Mesías. Sí, y yo no soy nadie. Pero habla con los políticos, por cierto, habla con algún político de local, autonómico o nacional. No, ¿Nadie le ha llamado a usted? Jamás. Nadie. Ni a mí ni a la plataforma, ojo, sí, por que eso, yo estoy muy por debajo, soy de la hormiguita, no a nadie. Entonces, claro, si no te escuchan, si no te dicen nada, si no quieren hablar contigo, porque cuando estuve en Antena 3 la primera vez, dice ella, ¿por qué no le pediste? Digo yo, hija, ¿cómo le voy a pedir yo al presidente? No, tiene obligación de recibirte. Digo yo no, pero la plataforma sí pidió y no nos contestaron. Dice, pues se lo pido yo. Y se lo pidió ella desde la televisión que nos recibiera. El silencio por respuesta. El otro día vimos, ellos dijeron que éramos 500, ya visteis las fotografías, si fuimos 500 o cuántos fuimos. Y resulta que lo mismo, vuelve otra vez el silencio, no te dicen nada. Voy a dar una noticia de última hora, Clavelina, un momentito. Vale. Noticia que leo ahora mismo del país, al menos 5 heridos en Düsseldorf por el ataque de un hombre armado con un hacha.
La policía antiterrorista ha acordonado la estación central de la ciudad alemana de Düsseldorf. Al menos 5 personas han resultado heridas por un hombre armado con un hacha en la principal estación de tren de Düsseldorf, Alemania, en el estado de Renania, del norte de Westfalia. Fuentes de la policía local aseguran que los atacantes eran varios. Sin embargo, un portavoz policial citado por Reuters, la agencia Reuters, ha dicho que no estamos hablando de terrorismo ni de atentado y que no parece haber peligro de nuevos ataques. Según el diario alemán Die Welt, hay dos detenidos, pero este extremo tampoco está claro. Reuters asegura que solo hay un arrestado, aunque se investiga si tenía cómplices. Uno de los heridos está grave y la vida del resto no corre peligro. El motivo del ataque se desconoce, el recinto de la estación ha sido acordonado por los agentes y no están parando los trenes. Bueno, pues, en fin, es una noticia de última hora que, claro, tal y como se producen este tipo de hechos delictivos y criminales, no sabemos si estamos ante la acción de un tipo con las facultades mentales perturbadas o de varios, o estamos ante un ataque. Es que, claro, lamentablemente ahora, pero bueno, vamos a esperar a ver si con la sucesión de atentados que hemos visto, pues claro, por eso, te lleva ese sello, a pensar que pues, el terrorismo islamista, ¿no? Vale. Bueno, pues estamos pendientes de noticias de última hora que nos lleguen desde Düsseldorf. Pregunta para Clavelina, antes de despedirla, venga. Pues, o Antonio, algunas de las que ha recibido. Aparte de que son muchos los que nos piden que ojalá fuese política para poder votarla, nos hacen una pregunta para usted, Clavelina, que es: ¿puedo vender la herencia de mi abuela para pagar el impuesto de sucesiones o debo renunciar a ella? No, es que antes tiene que pagar las sucesiones antes de vender. No puedes vender mientras no pagas la sucesión. No es tuyo. Pues nada, queda respondida nuestra espectadora. Esa es otra, claro. Y además, en estos momentos, no sé quién te lo va a comprar. Porque además, voy a decir, te ponen precios, fíjate, a una conocida mía le valoraron 2 pisos, 2 edificios, que no tienen ni calefacción ni ascensor, en 2 millones de euros. ¿Y quién compra eso? Con unas rentas de hace 50 años. ¿Qué vende? Nada. ¿Quién lo compra? Entonces, ¿con qué paga? Tuvo que dejarlo todo, porque además de eso tenía un piso, tenía unos bajos comerciales y tuvo que dejarlo todo. Porque cuando murió su marido pagó 90 millones. Cuando murió un hijo que tenía... 90 millones de pesetas. Sí, cuando murió, porque entonces eran pesetas, cuando murió el hijo tuvo que volver a pagar y ya no tenía ni un céntimo. Entonces le dieron tiempo para pagar, pero en ese tiempo muere ella. Está pagando la nuera lo del marido, muere ella y tiene que renunciar a todo. Claro, absolutamente a todo. Absolutamente a todo. Y salir de casa con lo puesto. Porque si coge algo, ya dicen que aceptó la herencia. Que aceptó la herencia, claro. A ver, Javier, una pregunta más. Yo, si una eso última, es justo, claro. no lo es. Pues, Clavelina, nos preguntan también... No es justo, claro que no. Si se puede, si debes negociar en tu ayuntamiento si te permiten vender parte de la herencia o toda para poder pagarles. No. He dicho que no. No, que no, vale. He dicho que no. Eso es... Y Antonio, mira, estas son imágenes que tenemos ahora de Düsseldorf, que están aquí, si quieres verlas. Sí, doy la vuelta al podemos ordenador. pasarlas a pantalla, por supuesto. Vamos a darle la vuelta, a ver si se ve ahí. De lo de Düsseldorf, ¿no? De la estación de tren. Eso es. Está un poco sucia mi pantalla y otra vez. Bueno, en cualquier caso, eso es directo ahora mismo, lo que en la televisión alemana se está retransmitiendo, ¿no? A través de YouTube. Una barbaridad. Bueno, vamos a, insisto, la noticia también la recogen el Diario del País, pero también la lleva El Mundo en portada. Ataque con hacha en una estación de tren en Düsseldorf. 5 personas heridas y un detenido, pero en fin, no está confirmado por parte de la policía que sea un ataque terrorista yihadista, Seguro aunque que bueno, no lo es. Habrá que esperar a que esto se aclare. Tiene toda la pinta, ¿eh? Pues sí, son noticias realmente siempre inquietantes, en cualquier caso, ¿verdad? Doña Clavelina, que ha sido un placer tenerla. Vamos a ver si esta batalla que usted bueno, todo va a depender está liderando con el apoyo, desde luego, de nuestro, siempre lo va a contar, pues eso porque es lo que de verdad que nos parece todo injusto, muy injusto. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y es verdad, porque desde que yo puse cara en la televisión, ahora bueno, ya todo es mucho más fácil. Mucho mejor, más fácil. Si el presidente de Asturias, Javier Fernández, a ver, está viendo el programa, que creo que lo ve con que la reciba, hombre. Pues claro igual le recibe, ¿no? Claro que reciba la plataforma, porque yo tampoco... La plataforma. No, claro, yo por no tengo supuesto. ningún tipo de preparación. Y yo más que de mi raciocinio no doy más. Bueno, que reciban nuestros representantes de la plataforma, que son los que pueden discutir con él.
Claro ¿verdad? ¿No lo creéis que debiera ser así? Así tenía que ser, así debería ser. Gracias, Clavelina, muchísimas gracias. Yo oye todo pura lógica. ¿Cómo va el barómetro, Javier de Hoyos? ¿Cómo Antonio, le estamos preguntando a nuestros espectadores a quién votarían en el caso de que vayamos a unas nuevas elecciones y finalmente se produce esa ruptura de pacto entre Partido Popular y Ciudadanos. Y ahora mismo un 55% dice que votaría a Rajoy frente a un 45% que dice que a otro partido. ¿Y tienen hasta las 12:30 para votar? ¿A Clavelina cuántos? Bueno, a Clavelina le han pedido que se presente por algún partido. Preséntese, Clavelina, que la vamos a votar. O preséntese usted sola y la plataforma. Usted puede ser una buena representante en el Congreso de Diputados. De mucha gente que, oiga, confía en usted y está de acuerdo con las cosas que dice. El partido clavelino. Y pensar que todo esto fue porque se le ocurrió a aquel chico preguntarme porque cogí como 5.000 firmas en 2 meses. Yo conozco a muchísima gente. Como hice tantas cosas, a mí conoce todo el mundo. Y entonces me fue fácil, ¿no? Y entonces dijo, oye, creo que recogiste 5.000 firmas. Digo, sí, Celi, si te hago una entrevista, digo yo, bueno, así se entera más gente, que luego no la publicaron nada más que allí, claro. Y entonces ella dijo que una octogenaria de 82 años que contra el impuesto de sucesiones. Y entonces a la tele, a Tele3 dijeron, a ver, esa octogenaria, ¿quién es? Y aquí fue así, de casualidad. La fuerza del cachopo. Sí, señor. Y entonces, la fuerza del cachopo. Entonces digo yo, bueno, anda.